Que el Señor bendiga a los hermanos en esta preciosa noche del Señor. Que el Señor sea dándonos sabiduría, entendimiento. Que el Señor bendiga a las personas que se están conectando por Facebook. Déjame aprovechar y compartirlo de una vez. Por alguna razón pienso que participan más cuando se comparten en real time que después. Sí. Voy a compartirlo un momentito rapidito. Okay. Bueno, hacía tiempo, no sé si es mi percepción o realmente son 3 semanas, si no me equivoco, desde la última vez Más o menos. Sí. que dimos la última parte sobre el emocionalismo. Realmente lo que hemos discutido hasta el momento era lo que compone la primera parte en sí, que era el emocionalismo desde el punto de vista en el culto del Señor, ¿verdad? Sobre el orden del Señor en el culto y cómo el emocionalismo nos afectaba como iglesia, como creyentes, cómo afectaba nuestra madurez, nuestra comunión los unos con los otros y con el Señor. Dijimos, ¿verdad?, que el emocionalismo, rapidito, a paso relámpago, no tiene que ver nada con la falta de emociones, ¿verdad? Usted y yo, como creyentes, no estamos exentos de sentir emociones. Y las emociones en sí mismas no son para nada ningún pecado o conlleva alguna adversidad, sino que dar rienda suelta a las emociones, vivir por las emociones y aprobar o desaprobar una doctrina basada en emociones, ahí es donde reside el problema, ¿verdad? Y creo que todos estuvimos de acuerdo el porqué de cada uno de estos puntos. Y también dijimos que ya habíamos finalizado, por lo menos creo que dimos un cierre a eso de primera parte. Y dijimos que íbamos a estar introduciendo el emocionalismo y cómo nos afecta en nuestra vida secular, ¿verdad? No necesariamente en la iglesia y en el orden del culto y doctrinas teológicas. Así que para esta noche, para este estudio, para esta segunda parte, vamos a estar basándonos en Efesios capítulo 4, versículos 30 y 31. Y esta segunda parte vamos a estar enfocándonos en diferentes tipos de emociones, ¿verdad? Y cómo cada una de estas emociones, nuevamente, en sí mismas no es que conllevan un pecado, pero si no tenemos cuidado, pues sí podrían representar un pecado. Amén. Lo tienen por ahí, Efesios capítulo 4, versículos 30 y 31. Y la palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Vamos a leer el 32 también. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén, Señor, te pedimos que en esta noche tú seas abriendo nuestro corazón, poniendo nuestro corazón como tierra fértil, para que esta semilla no solamente sea sembrada, sino que pueda ser regada y que tú, Señor, dejes el crecimiento. Señor, queremos ser no tan solamente oidores, sino que practicantes de tu perfecta voluntad, la cual es agradable y perfecta. Señor, ayúdanos a edificarnos los unos a los otros, Señor, y que podamos entenderlo de tal manera que podamos enseñar a otros, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok. Vemos aquí una serie de listas que nuevamente representan algún tipo de emoción en nosotros. Ahí menciona lo que es la amargura, el enojo,
y la ira. ¿Verdad? Por lo menos esas tres conllevan un tipo de emoción. Pero para fines de este estudio vamos a estar enfocándonos sobre el enojo y la ira. ¿Alguien que me pueda decir por qué enojo e ira están en dos categorías aparte? ¿Quién tiene una idea? Bueno, yo puedo enojarme. Uh-huh. Déjeme decirle, en casa yo me enojo con la esposa mía. Y ella también conmigo. Pero yo le digo a ella, te querés. No te aire, Te porque me querés. están los platos volando. Ahí está el aire. Cuando coge los platos. Ok. Entonces, una cosa es en el enojo y la ira es cuando los platos vuelan. Ya está muy agresiva. Es muy agresivo. Ok. ¿Alguien más que quiera contribuir a esto del enojo? Quizás yo me salga un poco de la de eso. Vamos a ver. Por ejemplo, gritería. Sí. Hay gente que gritan llamando a una persona. Uh-huh. ¡Mira! Y ella no hace caso. ¡Mira, le estoy diciendo que venga para acá, que te tengo que decir algo! Uh-huh. Pero tú sabes, eso es ya llamando a la persona. Sí. Creo yo, eso no es para pelear o para... Sí, exacto, que simplemente es el estado de comunicarnos. Si no me escuchaste, pues alza un poco mi voz, pero no con el fin de herir, ni lastimar, ni faltarle respeto, ni... Sí, porque el Señor le dijo a los profetas, predica o grite voz en cuello. En otras palabras, háblale duro para que puedan oír. Uh-huh. Pero no era cuestión de estar gritando. Como las mujeres se cogen por el pelo. Se pegan a gritar, Sí. Eso es una expresión, ¿verdad? De anunciar públicamente. Sí, que requiere, en esos tiempos no habían Micrófono. micrófonos, no habían autoparlantes, nada de eso, pues había que alzar la voz. Claro. Pero eso no es lo mismo que gritería en el sentido de cuando la persona lo está haciendo bajo la incitación del enojo o de la ira. Uh-huh. Estaba buscando aquí la definición, Sí. porque usamos la ira y el enojo, esas dos palabras las usamos intercambiablemente. Uh-huh. Pero cuando buscamos la definición hay unas pequeñas diferencias. Sí. Y el enojo dice que es, esta es la ira. Bueno, el enojo, leí la definición que dice que es un estado de ánimo que suscita a la ira. Uh-huh. Es un precedente a la ira, ¿no? Ajá, Uh-huh. y entonces la ira es un estado de ánimo, de enfado muy violento, en el que se pierde el control sobre sí mismo. Se dejó llevar por la ira, ¿entiendes? Y eso es lo que sucede. So, se puede decir, ¿verdad? Metafóricamente, que la sobriedad sería una luz verde, el enojo una luz amarilla y la ira una luz roja, ¿no? Una cosa precede a la otra. Ahora, desde el punto de vista bíblico, ¿qué postura tenemos sobre el enojo y qué postura sobre la ira? Depende de quién esté hablando. Okay. Porque cuando está hablando de Dios, Sí. la ira de Dios se encendió. Uh-huh. Hombre, Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Verdad? El estado de ira, obviamente, si lo ponemos, como dice el pastor, en perspectiva divina, pero no podemos acusar de Dios de ningún pecado, porque se airó. Tiene total derecho de airarse y desatar su ira, desatar su justicia, y lo que quiera hacer, ¿verdad? Dios es santo. Y ese es el punto, que en cuanto a la ira de Dios, Dios no es como los hombres, que nosotros cambiamos de ánimo. Dios no cambia de ánimo. Uh-huh. O sea, porque Dios no cambia. Dios Es inmutable. inmutable. Lo que yo estaba explicando esto hace unos domingos atrás en la escuela bíblica, que lo que sucede es que Dios
Es lo que se le conoce como la impasibilidad de Dios, que Dios no tiene pasiones. Sí. Dios no está contento ahora y enojado a los pocos minutos y llorando después. O sea, no es que no tiene, Él no está compuesto de emociones, porque si somos hechos a imagen y semejanza de Él, tenemos emociones, Dios las tiene. El asunto es que Dios no cambia de estado de ánimo. A Dios nada lo toma por sorpresa. Podemos decir que Dios no cae en emocionalismo. Él no cae en emocionalismo. Dios lo que hace es que Él expresa, Él manifiesta, ¿okay?, al Él interactuar con su creación. Uh-huh. O sea, la ira de Dios existe siempre. Dios siempre está irado contra el mal y contra el malvado. Uh-huh. Leemos los salmos, dice que Él está enojado todo el día contra los que hacen maldad. Uh-huh. O sea que ese estado de él de ánimo no cambia. Lo que nosotros vemos y lo interpretamos acá antropomórficamente Uh-huh. es cuando Dios actúa, cuando Él ejecuta justicia. Eso se expresa como que Dios se airó. Pero Dios no cambió de emoción. Dios lo que hizo fue que lo que existe siempre en Él, que es la ira contra el pecado, Dios llega un momento que según su voluntad y sus planes y etcétera, Él ejercita justicia. Uh-huh. Y entonces el hombre lo expresa de esa manera. Ahora, cuando el hombre experimenta la ira, el hombre cambió de emoción y actuó bajo esa emoción. Dios no actuó bajo la emoción, Dios actuó bajo su perfecta voluntad, sabiduría, Sí, propósito, etcétera. Pero el hombre, cuando ejercita la ira, se está dejando llevar por las emociones. Exactamente. Y nosotros como seres finitos obviamos muchos elementos, muchas variables que a lo mejor después digamos que hemos hecho, ¿verdad? A lo mejor, no a lo mejor, definitivamente nunca vamos a ejercer la ira proporcionalmente a los hechos, a ningún hecho. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, ¿verdad? La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que nunca podemos andar en nuestra vida como creyentes partiendo de la premisa que contamos con la ira en caso que tengamos que defendernos. Ya desde ese punto de vista, como llaman el mindset, ¿verdad? Eso no es bíblico. Hay personas que viven de eso, o sea, constantemente recurren a ese argumento. No me quieres ver enojado, porque pero ¿quién no se enoja y quién no luce feo enojado? ¿Verdad? Eso no es un argumento. Nadie quiere vernos enojados, ninguno. Por más pacífico que nos veamos, no queremos llegar ahí. No podemos utilizar eso como una herramienta para nosotros tener éxito ante la adversidad, ¿verdad? Para nada. Ahora, como dije al principio, si el enojo es una luz amarilla, la cual ya nos está dando como un tipo de advertencia para que retrocedamos y no caigamos en la ira, ¿cómo podemos hacer tal cosa? ¿Cómo podemos hacer tal cosa? Porque dice la palabra que el hombre, el hombre natural, es hijo de ira, ¿no? Es iracundo. Eso es la naturaleza humana. Si el hombre es hijo de ira, pues entonces es algo que todos nosotros tenemos que lidiar con eso de alguna forma u otra. A lo mejor en mayor escala o menor escala, pero todos tenemos que lidiar con esto, que es el enojo y la ira. Así que, ¿cómo manejamos esto? ¿Alguien que tenga una idea? Bueno, el apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, el hecho no es enojarse. En sí eso no es el problema. El problema es qué vamos a hacer con ese ¿Qué vamos a hacer con eso? Es como el dolor. El dolor está ahí para avisarnos, es una alarma. Exacto. Y lo mismo sucede con la ira, es una alarma de que algo nos molestó y hay que corregirlo. Exactamente, a eso iba. El enojo es un estado, ¿verdad? Como dijo bien al principio el pastor, es un estado de molestia. Y no todo es malo, porque por alguna razón Dios lo puso ahí, ¿no? Y es para eso mismo que dijo él. Cuando sentimos enojo, estamos en un estado de molestia, como que hay algo de fastidio, ¿verdad? Hay un fastidio, algo que está ahí para que lo corrijamos. Si lo hacemos saludablemente, pues vamos a poder corregir eso que está mal. Por ejemplo, una gotera en la casa.
Un día a lo mejor no te molestó. Al otro día, todavía está ahí. Tercer día, cuarto día, una semana. Se va a cansar, se va a enojar. Va a arreglar esa gotera sí o sí. ¿Verdad? Y hay otras cosas en nuestra vida, ¿verdad? Que no son una gotera, pero que pudieran dañarnos de alguna forma u otra o limitar nuestra capacidad para poder cumplir con la voluntad del Señor. ¿Verdad? Y recuerda que todo esto desde la perspectiva cristiana, ¿verdad? Estamos hablando de la vida del creyente. Aunque sea secular, hermanos, todavía tenemos que mantener un grado de orden y obviamente tenemos que seguir cumpliendo con la voluntad del Señor. Pero el enojo está para eso, ¿verdad? Para cuando algo no nos cuadra, a veces nos frustramos con nosotros mismos y seguimos con lo mismo. Pues vamos a capacitarnos en el Señor para poder mejorar esa falla que tengamos, sea cual sea, ¿verdad? Ese enojo, utilizarlo para el bien, para arreglar lo que tenemos que hacer. ¿Qué más? ¿Qué podemos hacer? Bueno, también hay que evaluar si el enojo es justo o no. Porque puede haber el enojo justificado, por ejemplo, cuando vemos la injusticia, nos enojamos. Pero puede estar el enojo o la ira sin justificación, sin causa, que es lo que Jesucristo toca en Mateo capítulo 5. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano, ahora algunas versiones dicen sin causa, el que se enoje contra su hermano sin causa, pues está en juicio, en peligro de juicio, de fuego. Sí, entonces ahí cuando Jesús menciona esas palabras, por el mismo contexto y donde está dicho, obviamente no se trata simplemente de tener el enojo, algo hizo con el enojo. A lo mejor le gritó al hermano, a lo mejor le llamó por un nombre, ¿verdad? Porque en sí mismo, ¿verdad? Como dijo Pablo, el problema no es enojarse, hermano. Eso no es el problema. ¿Qué nos podemos enojar? Eso está ahí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Y es como semejante, o sea, y hay que desecharlo, ¿verdad? Como dice aquí, está ahí, pero hay que quitárselo. O sea, no podemos permitir que eso controle nuestra vida, ¿verdad? Y es como más o menos, o sea, nadie, por ejemplo, si usted se toma algo y llega a la conclusión y dice que tiene alcohol, ¿usted se va para el infierno por eso? No, hermano, ¿verdad? No es pecado en sí mismo. Pero si usted hace de eso un hábito, deliberadamente, y cae en la borrachera, pues ahí está, ¿verdad? Dentro de las conductas que Pablo menciona como, ¿verdad? Una conducta condenable. Es lo mismo, hermano. Si usted sabe que, por ejemplo, ciertas cosas a usted le incitan a la ira, a perder el control, pues es deber de nosotros, entonces, estudiarla, alejarnos o cambiar la percepción. Esa palabra va a ser clave, percepción, ¿verdad? La forma en cómo definimos las cosas que nos suceden. Hay personas, porque los hechos en sí mismos no provocan enojo ni ira, es la percepción. Por eso a algunas personas algo le enoja y a otras personas no. A uno le pisan un callo del pie y eso es el fin del mundo y quiere estrangular a la otra persona. La otra persona, esas cosas pasan, tranquilo, Dios te bendiga, ¿no? Y tiene que ver con la percepción, ¿verdad? A lo mejor la primera persona es muy celoso con su ego, o no sé, muchas cosas pueden pasar y una falta de respeto, una falta de consideración, ¿verdad? Y la lista puede ser enorme, ¿verdad? Cada persona define de muchas maneras. Por ejemplo, perdón. Sí. Eliseo se enfureció porque cuando él iba subiendo le dijeron, yo creo que él iba a decir algún mensaje a alguien y le dijeron, sube calvo, sube, y eso yo te voy a decir una cosa. Usted no puede hablar de eso porque yo veo una gran abundancia de cabello ahí. Yo le doy del mío. Mire, y entonces le dijeron, cabo, sube, calvo. Pero eso, él sabía que se lo estaban diciendo a él. Ah, no, pues claro. ¿Entiendes? Y entonces pues él se enfureció. Y dijo, porque él dijo, si yo soy profeta de Dios, en el Viejo Testamento, cuando una persona quería saber si era profeta de Dios, él decía esas cosas. Si yo soy profeta de Dios, que caiga esto y lo mate, que caiga aquello, que salgan dos osos y lo destruyan. Y ellos querían saber esta respuesta.
porque no había libro que se lo dijera. Ujú. El libro ahí en ese instante era Dios mismo. Ujú. Y cuando Dios responde, entonces él decía, pues yo soy profeta de Dios. Eso me acuerda a los hijos del trueno. Que a lo mejor si fuese él entre los apóstoles hubiese dicho lo mismo. Ojalá manda fuego y se acaba este abuso aquí. Señor, demuestra quién tú eres. Para que sepan, que respeten. Y él no sabe de dónde, ¿verdad? No sabe de dónde ha venido, no sabe la esencia del reino. Bueno, mencionamos percepción, hermano. La percepción es el atributo, ¿verdad? El significado que le damos a los eventos. Ahora, vamos a ir poniendo esto en orden. Si ya sabemos que cuando nos convertimos a Cristo somos una nueva criatura, aún no somos perfectos, aún no hemos sido glorificados, aún tenemos que a lo mejor sacudirnos del pupa viejo, que todavía estaba ahí. ¿Qué hacemos, hermano? Porque somos hijos de ira, ¿verdad? Hay que cambiar la percepción, ya dijimos. ¿Cómo una percepción puede cambiar? En primera instancia, ¿cómo usted y yo llegamos a esa percepción que nos hace, que definimos esto que nos causa enojo? ¿Cómo llegamos ahí? Tiene que ver con la manera en que lo evaluamos. Y evaluar conlleva análisis, pensamiento, enseñanza. Y el antídoto para eso es, recuerda, hermano, que científicamente hablando, una persona es más propensa a caer en el ojo cuando su percepción le dice que se están acabando las opciones para lidiar con una adversidad. ¿Okay? Si usted tiene un momento adverso, un momento difícil, un momento que crucial en su vida, y usted en su mente piensa, se me están acabando las opciones, hay más probabilidad de que su enojo suba. ¿Verdad? ¿Cómo aumentamos nuestras opciones? ¿Cómo en nuestra mente nosotros podemos decir, yo no tengo que recurrir al enojo porque hay opciones? ¿Verdad? Por ejemplo, algo que ustedes me puedan decir que sea fácil para ustedes lidiar, algo rápido que ustedes puedan decir, esto yo lo hago un 2x3, eso no me causa a mí ningún tipo de molestia. El vaciárseme una goma en agua. ¿A usted no Cuando le yo voy de noche precisamente, y si no tengo el gato, No, pero estamos hablando de algo que sea fácil. pero no hay goma. Bueno, ok. Sin gato, ok. A hermano Daniel, por alguna razón, se le hace fácil. Se le explota una goma en medio de la medianoche, hasta sin gato, y eso no le molesta a él. Pero otra persona se desesperaría. ¿Verdad? Para el hermano Daniel, a lo mejor no corre rápido el enojo porque a lo mejor ya tiene experiencia haciéndolo, ya se ha expuesto a eso anteriormente, ya sabe que no es el fin del mundo por eso. ¿Verdad? A mí me molestaría en el invierno. Las manos, sí, porque con guantes y tienen que empiezan a ponerse violetas, Frío, ya. trancados. En el verano no me molesta, en el invierno sí. Yo creo que me molestarían los dos, porque todo sudado así, ensancochado. Pero el punto de esto, hermano, es que a donde los quiero llevar es que entre más conocimiento usted tenga de la Biblia, menos propenso usted va a ser a caer en el enojo. Porque la Biblia está llena de historias de hombres, ¿verdad?, que no son diferentes a nosotros. ¿Verdad? Usted a lo mejor desconoce totalmente de la Biblia, un ejemplo. Usted no sabe mucho de la Biblia, ok. Pasó por un momento de adversidad. Usted pensaba que era el fin del mundo. Se sintió triste, pero ya pronto, si me da tiempo, vamos a estar hablando de la tristeza y depresión. Y se sintió solo, se sintió a lo mejor cuestionando a Dios. A lo mejor le dijo, Dios, ¿por qué me permitiste esto? ¿Por qué me abandonaste? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor, si usted hubiese leído algún pasaje de la Biblia que se identificara más o menos con lo que usted pasó, usted sabría cómo Dios actúa. ¿Verdad? Y sabemos que Dios permite la adversidad para que no hallemos nada después de él. ¿Verdad? Ya como dijo Salomón, Dios permite tanto el día bueno como el día malo, con el fin de que el hombre no halle nada después de Dios. Y si usted tiene eso en mente, diría, esta adversidad
No necesariamente tiene que ser por un pecado, pero es la forma de Dios decirte, fócate, ¿verdad? Fócate en mí. Entonces, en vez de enojarnos, vamos a doblar rodillas. En vez de enojarnos, vamos a leer la Biblia. En vez de enojarnos, vamos a darle gracias a Dios porque nos trata como hijos, ¿verdad? Y sabemos que el que Dios disciplina es porque trata como hijos. ¿Ves cómo la percepción va cambiando? Aquí no hay nada de magia, no hay nada de psicología, todo es Biblia, pura Biblia. Aquí yo no menciono ningún truco de... O sea, no estoy diciendo, ¿verdad?, que la ciencia sea mala, pero estamos en un estudio bíblico, ¿no? Y es cierto o no, ¿verdad? Luis, Sí. yo tengo, son una señora que parece que me tienen en una lista de eso de Jehovah's Witness. Ah, sí, que siempre terminan algo. Yo no sé cómo, y había una, y eso era cada rato, mandando una invitación para aquí, mandando una invitación para allá, y qué sé yo qué. Y yo pues le mandaba los textos para atrás. Un día me llama. Oh, sí. Entonces pues yo digo, pero yo no sé, porque primero me manda cartas sobre los libritos que le mandan a uno y eso. Sí. Y yo decía, ay Dios mío, Señor. Pero entonces cogí y se lo dije, le dije, mira, perdóname, pero yo te respeto tu religión, respeta la mía, yo tengo mi iglesia, yo voy a mi iglesia, gracias por las invitaciones, pero por favor no me estés mandando más nada, porque tú me estás mandando esos libros, yo los voto. Ay muchacha, yo te dije, yo los voto, yo no los tengo que leer, yo leo mi Biblia, la palabra de eso es lo que yo leo. So, por favor no me mandes más nada. Me dijo, pues está bien, pues perdona, qué sé yo. Pero yo no sé cómo, pasaron 2 o 3 semanas, ahora me cogió otra. Y esa me mandó ahora para Easter, que fuera, qué sé yo, que para dónde. Yo le dije que no, yo no voy a ir allá porque yo no voy a dejar de ir a mi iglesia para irme a la tuya. Ajá. Entonces ella me dice que no importa la religión que yo vaya, que ellos tienen un montón de personas que van allá, que... Y yo le dije, pues está bien, gracias por invitarme, pero yo no voy a ir allá. Y ella vuelve y sigue, y vuelve y sigue. Entonces, yo le dije, por favor, no me llamen, sácame de la lista de donde sea, pero no me llamen, porque yo no voy a ir a ningún lado. Sí, ¿Sabes? no. Entonces volvió otra vez. No, que si te voy a mandar, le dije, mira, no me mandes ninguna dirección, porque yo no voy a ir para más ningún lado. Es más, ¿tú sabes qué? Tú sabes, yo te voy a dar la dirección mía. Vete tú y visítame a mi iglesia para que Un counter attack, un ataque. Yo se la quise echar al pastor. Yo le dije, mira, porque yo dije, bendito. Pero she doesn't give up. She doesn't give up. Todavía me sigue texteando. So, yo lo que hago es que le ignoro. Porque yo dije, ya se lo he dicho in a nice way, you know. Y sigue. Y le dije, ahora falta que me deje y me coja otra. Marilyn, ¿no ha considerado... Sí, es insistente. Marilyn, ¿no ha considerado bloquear el número? Así yo le dije a mi niño, porque que lo haga. Sí, sí. Yo digo, because I don't want to be rude. Porque eso es un elemento que quería mencionar. A veces la molestia, ¿verdad? Se debe a algo que a lo mejor no es como la gotera o alguna otra cosa en la vida que podamos arreglar inmediatamente. A lo mejor es algo fuera de nuestro control. Y en ese caso, pues, uno tiene que buscar forma de cortarlo. En este caso, ¿verdad? Si ya uno no puede metérsele por dentro, es decir, deja de testearme, pues bloqueando el número creo que sería una manera sabia de ¿verdad? Porque es molesto. Ahorita cuando llegué aquí tenía un texto. Ella, you gotta be kidding me. Sí, ya eso sería una falta de respeto, ¿verdad? Inclusive si yo más próximo hacia alguien y esa persona me dice no quiero escuchar lo que tengo, yo no voy a insistirle. In a nice way, I've been telling her. So No, exacto, sí, sí. I don't want to be rude, so le ignoro los textos. Yo no se los puedo. Mira, muy bien, exacto. Bueno, quiero leerles aquí para resumir la introducción, estamos en la introducción todavía. Voy a recapitular esta introducción. Dice, sentimos enojo por diversas situaciones adversas en la vida y esto es completamente normal, ¿verdad? El enojo produce cierta incomodidad o estrés que nos impulsa a salirnos de nuestra zona de comodidad para que vayamos y resolvamos aquello que nos molesta. ¿A qué les recuerda eso, hermano? El enojo produce cierta incomodidad que nos hace salir de nuestra zona de comodidad para que vayamos allá y resolvamos la molestia. Para que nos movamos de nuestra... ¿A qué les recuerda eso? Que nos movamos de nuestra zona de comodidad y vayamos a hacer
este caso la voluntad del Señor, un ejemplo. Sería como Abraham. Pasó con Abraham, si Abraham... Pero no fue enojo, fue un llamado. Ya, pero vamos a ver el sentido de molestia. A lo mejor lo que me recuerda esto es a la persecución temprana de la iglesia, ¿verdad? Estoy seguro que muchos de ellos habrán sentido molestia, de que otra vez van a seguir a perseguirme, tengo que salir a correr, tengo que huir, me van a matar, me van a jalar, me van a maltratar, me van a castigar, me van a meter en la cárcel. Se molestan, ¿no, hermano? Miedo y molestia, uno de los dos tienen que estar ahí presente. Pero ¿qué provocó eso? La expansión de la iglesia primitiva, ¿no? Y así, ¿verdad? Nos pasa a nosotros, hermano. A veces si no nos presentan la molestia, a lo mejor no sabemos lo que tenemos que hacer. Sin embargo, cuando este sentimiento comienza a ser recurrente o escala a la ira, nos puede dar problemas de salud, hermano, también. Y tenemos que cuidar nuestro cuerpo también, ¿verdad? Eso es parte de ello. La ira se manifiesta en problemas de salud física también. Problemas física, mental, social, porque nos enojamos con el hermano, insultamos al hermano. Eso provoca problemas de socialización, de nuestra armonía en la congregación. Y obviamente problemas espirituales, ¿verdad? Porque si estamos enojados con un hermano, nuestra adoración se ve interrumpida. Tenemos que resolver ese problema primero. Y luego presentarnos ante el Padre. Señor, entonces perdóname como yo perdono a mi hermano. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud hasta el momento? ¿No? Okay. Esa fue la introducción sobre el enojo. Ahora, como dijimos, ¿verdad? Para controlar y dominar el enojo, ya que bíblicamente hablando, como ya mencionamos, dice la Biblia que tenemos que quitar el enojo, la ira, la gritería, etc. Eso hay que quitarlo, es un consejo bíblico. Es como dice Salomón en el proverbio, que al rey no le conviene el vino, ¿no? Hay que quitarlo, porque mucho vino, después no va a poder ejecutar como rey, ¿verdad? En nuestro caso, no vamos a poder ejecutar la voluntad del Señor si somos muy fáciles a la ira, si estamos recurrentes a la ira. Eso hay que quitarlo. Y mencionamos que la percepción es clave. Y la percepción cambia, hermanos, a medida que nuestras opciones incrementan, y estas opciones incrementan a la hora de entender la Biblia y diferentes pasajes bíblicos. Entre más conocimiento tú tengas de la Biblia, más probable es que tú tengas algo que decir sobre la adversidad. Así, esto es como le pasó a José, le pasó a David, le pasó a Salomón, le pasó a fulano, los héroes de la fe. Podemos citar la Biblia. Esa es la importancia de nosotros internalizar todo lo que dice aquí. Una persona que es madura espiritualmente busca tener claridad en su mente, busca pensar como las cosas que dijo Pedro, ¿verdad? En estas cosas pensar, si hay virtud alguna. Constantemente busca ejercitar el amor y hace críticas constructivas, y aquellas críticas las utiliza para su propio bien. Eso es uno de los elementos que muchas veces desata el enojo, hermano, la crítica, ¿verdad? Y a veces es molestoso que a lo mejor estamos haciendo algo y viene el menos que hace y critica eso que estás haciendo. Eso poquito que tú estás haciendo. El menos que hace es el más que habla. Y eso es molestoso, hermano, ¿verdad? Uno ahí todo sudado, trabajando, y viene esta persona de la nada, no hace absolutamente nada, y va y te critica. Y uno le dice, mira quién habla. Siempre habla a mí que menos puede, ¿verdad? Pero para evitar, ¿verdad?, tener que estar devolviéndole mal por mal a la persona, ahora le podemos decir a la persona, ¿y qué me recomiendas? ¿O me podrías mostrar cómo se haría mejor? Muy probable la persona lo deje quieto, porque si viene a criticarlo a usted cuando no está haciendo nada y usted le dice, dame un ejemplo, pero en palabras bonitas, no probable no haga nada tampoco y se marche y se le quiten las ganas de seguir criticando. Pero también, ¿verdad?, tenemos que ser maduros para aceptar críticas que son constructivas, hermano. Y quiero que pongan esto en perspectiva. Cuando Jesús estaba allí rodeado de fariseos
y escriba y saduceo y toda esta gente. Y Jesús los criticó a ellos duramente. Sin embargo, Él les dijo a los discípulos, pero las cosas que digan sobre la ley, háganle caso. O sea que, hermano, a veces nosotros nos sentimos incómodos cuando una persona que no es de buen ejemplo nos da un consejo a nosotros, porque uno piensa que esta persona está peor o esta persona hace lo contrario, ¿sabes? Pero tenemos que hacerlo maduramente, hermano, y hacer como Jesús dijo, mira, aunque la persona no tenga el mejor testimonio, si lo que dice es verdad, seamos maduros y aceptemos el consejo. Aceptemos la crítica. Si realmente es algo que estamos haciendo mal, aceptemos independientemente de quién dé el testimonio, de quién diga el consejo. Porque en el fin y al cabo, ¿verdad? Como dijo Pablo, retenemos lo bueno, ¿verdad? Con el fin de madurar. Y finalmente, ¿verdad? Antes de pasar a la otra emoción, cuando, como ya lo dije anteriormente, ¿verdad? Cuando la adversidad y esto que nos provoca el enojo no es algo que podamos tomar las cartas en el asunto, pensemos en que Dios es soberano y para Él no es nada posible. Si Él lo permitió, algo hay ahí que no puede ser de ayuda, ¿verdad? Porque Dios no va a permitir algo para nuestra propia destrucción, sino para edificación. Así que tomemos en consideración la humildad, la paciencia, el acercarnos más a Dios y el poder ayudar a otros, ya que pasaste por esa adversidad tú mismo, ¿verdad? Como decía, que somos consolados para consolar a otro, o para pasar a otro. Y eso es sobre el enojo, hermano. ¿Alguna pregunta o duda sobre el enojo antes de pasar a lo que es la tristeza y la depresión? Yo creo que Van a salir afuera y si le meten una garnata van a estar felices. Ponen otro cachete. Lo que hemos Ponen hablado, otro cachete. que hemos hablado, está el enojo de parte de Dios, que es muy diferente al del hombre. Ujú. Y entonces el enojo del hombre, pues que en sí mismo no es malo en sí mismo, sino lo que uno hace con él. Y a pesar de que el enojo en sí mismo no sea malo, ¿verdad? Bíblicamente tenemos que procurar alejarnos de él. Quitarlo. Sí, porque ese es el punto del enojo, es resolver lo que lo está causando. Es una luz amarilla, ¿no? Es algo que te está diciendo una advertencia. Si si el enojo es sin causa, pues con más razón todavía hay que quitarlo. No, pues claro. Si no hay una causa justa, si es porque uno simplemente le molesta que, no sé, por ejemplo, alguien come con la boca abierta o ¿entiende? Sí, Pues sí. eso uno lo que hace es que uno se aleja de la situación. Sí, hay veces que, ¿verdad? No, como dijimos, no hay cosas que no podemos resolver, ¿verdad? No podemos cerrarle la boquija a la persona, eso crearía otros problemas. Nos alejamos. Hay momentos que alejarse, hay que reconocer cuando nosotros tenemos que hacer un paso atrás y alejarnos, ¿verdad? Porque a veces queremos arreglar algo y lo que hacemos es peor. Y hay que alejarnos, ¿verdad? Creo que eso es sabio, alejarnos a veces, ¿verdad? Cuando no hay una causa, no hay razón para enojarse. Sí. Y cuando hay una causa que vamos a decir que es justa, hay que tratar con el enojo, pero sabiamente. Sí, otro problema con eso es que el que se enoja muchas veces piensa, y en su mente piensa que sí tiene razón. Y la otra persona eso no es razón para hacerlo. O sea, la comunicación ahí es clave, ¿no? Es que ¿verdad? acordémonos que la emoción nebuliza Sí. los pensamientos. Hay que tratar Niebla. hay que bajar las emociones, hay que tomarse un tiempo para que la emoción se disipe. Disipe. Sí, para poder pensar con claridad, porque emocionalismo, estar ahogado en emoción es contrario, no es igual a la sobriedad, ¿verdad? Ese estado de conciencia clara se ve nublado, como dice el pastor, por la emoción, ¿verdad? Y mientras eso esté ahí, hermano, hay que tranquilizarse, ¿no? Ok, vamos a pasar ahora a otra emoción que nos afecta también para poder cumplir con la voluntad del Señor. Y vamos para... Vamos a leer Mateo 5:4 un momento.
Ok. ¿Verdad? En Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Vamos a hablar de la tristeza un momento. ¿Verdad? Y lo bueno de esto es que los principios que uno aprende sobre una cosa, como que los puede extrapolar a otras emociones. Básicamente el principio es lo mismo. ¿Verdad? Y aquí la percepción tiene mucho que ver. Aunque la tristeza particularmente, a diferencia del enojo y la ira, puede ser provocada por el mismo Señor, en nosotros. ¿Verdad? Dice la Biblia que está la tristeza para vida y la tristeza para muerte. Tristeza para vida causa arrepentimiento, ¿verdad? A lo mejor contristamos al Espíritu, el Espíritu está diciendo, está haciendo algo mal. Entonces te sientes triste, ¿no? Me fallaste al Señor. Pero ese sentimiento lo pone Dios, ¿verdad? Ahí para que entendamos que hicimos algo mal. Pero hay otro tipo de tristeza que muchas veces, ¿verdad? Tiene que ver, como hicimos con el ejemplo del enojo, tiene que ver mucho con la forma en cómo tú ves las cosas, tu propia perspectiva humana, en vez de verlo de una perspectiva más acorde con la que tiene Dios. Y antes de pasar a esa perspectiva poco saludable, ¿verdad? Que nos lleva a una vida de estar cabizbajo en vez de estar demostrando el gozo del Señor, ¿verdad? Por el gozo de la salvación del Señor. Antes de pasar a eso, tomemos en consideración, ¿verdad? Que muchas veces parte de esta tristeza que nos pasa en la vida es para crear un grado de empatía más alto, ¿verdad? Porque si a veces no pasamos por ciertas circunstancias, tal vez seríamos muy fríos a la hora de aconsejar o consolar a otro hermano, ¿verdad? Muchas veces nos han dicho, pero nos pasó por eso. Vas a saber tú de eso. Algo incomún, ¿verdad? Que las personas dicen. Y bueno, Dios permite entonces que pasen por ciertas circunstancias difíciles para que la persona entienda, ¿verdad? Y Dios se glorifica, ¿verdad? Porque cuando ve que, ¿verdad? La obra que Dios ha hecho en la misma circunstancia que esa misma persona pasó, sin embargo, esta persona se ve reluciente. Dice, wow, qué grande es Dios, ¿no? Que pasa por una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Es algo que entonces eso puede ser una forma de atraer a otras personas a la comunión hacia Dios, para que digan, mira, aquí en tu presencia hay plenitud de gozo, ¿no? Ok, pero ahora vamos a enfocarnos en esa tristeza. Ya se me acabó el tiempo, pero vamos a hablar un poquito sobre esta tristeza. Vamos a hablar un poquito de introducción sobre la tristeza. Dice, todos hemos acontecido algún evento que nos ha sacado una lágrima, o varias de ellas. Eso es totalmente normal y saludable. Cuando perdemos un ser querido, cuando no ganamos una competencia, cuando sentimos que hemos perdido la confianza, a veces sentimos que flaqueamos en nuestra fe, cuando le fallamos a alguien, cuando creemos que ya no estamos en control de una situación, como haber perdido, tu trabajo, todos tus ahorros se te fueron, sientes que no tienes control más de tu vida. Pero la tristeza empieza a tocar nuestro corazón. En una escena o en la otra, la palabra clave para la tristeza es la sensación de pérdida, ¿verdad? Cuando nosotros en nuestra mente sentimos que tenemos una pérdida, eso, no sé cómo se dice en español, triggers. Sí, desata la tristeza, ¿verdad? Enciende. La percepción de que usted ha perdido algo causa tristeza. Cuando muerte de un familiar, pérdida. Usted perdió el trabajo, pérdida. Usted no tiene chavo, pérdida. Todo tiene que ver con pérdida. Hasta el momento, uno se preguntará, pero entonces, ¿en qué nos ayuda la tristeza? Sí, ¿verdad? Todo tiene que ver con pérdida. Nos ayuda a detenernos por un momento de nuestro afán. Recordemos, ¿verdad? Lo que dijimos al principio, lo que dijo Salomón, que en la adversidad Dios pone un stop al hombre para que considere. Nos ayuda a detenernos del afán, poder poner las cosas en perspectiva, poder meditar sobre Dios, el plan de Dios para mí, lo que dice la palabra. Podemos pensar sobre lo corta que es la vida y tal vez lo vano que estamos viviendo, para que entonces podamos ir a obtener una conducta más acorde con las expectativas del Señor.
Y entonces con esto podemos decir que las palabras clave para contrarrestar el sentido de pérdida es confianza, ¿verdad? Nuevamente, hermano, esto parece una fórmula, pero todo es Biblia, hermano, ¿verdad? Porque obviamente los que confían en el Señor tendrán nueva fuerza, ¿verdad? La palabra clave para la tristeza es sensación de pérdida, contrarrestar la tristeza, confiar. Realmente confías en el Señor, de que verdaderamente Dios está en control y que absolutamente todo lo tenemos en Cristo, la verdadera riqueza está en Cristo. ¿Qué importa? Lo demás, ¿no? O sea, eso no significa que no nos duela, ¿verdad? Un ser querido, un trabajo, perder todo sin oro. Pero si realmente confiamos en el Señor, no es proporcional, ¿verdad? Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, ¿verdad? Quiero poner una pausa aquí. Nadie tiene preguntas. ¿Alguien que quiera poner una aportación? Contra la tristeza. Contra la tristeza. Yeah. Algo que no haya entendido muy bien. Eso tiene sentido, que la pérdida causa la tristeza y sin tener la pérdida y pensar en la posibilidad de la pérdida puede causar Tristeza. Yeah. Pero eso es Y eso puede causar la ansiedad también. Sí. Pensar en lo que puede pasar causa ansiedad. Yeah. Y ahí lo que nos ayuda es que, como dice, la confianza. El asunto es que nada nos sucede, en este caso nada perdemos, a menos que sea la voluntad de Dios. Sí. Y creo que perderla en Cristo es ganancia. Exacto. O sea que cuando perdemos algo, la perspectiva debe ser, bueno, si así el Señor lo quiso, pues déjame ajustarme el cinturón en su sitio y seguir hacia adelante. Que el Señor ya pues o sea, una persona como Job. Exactamente. ¿Entiende? Ese hombre sí que perdió, ¿eh? Y poder hablar como Job es una situación difícil. Ahí vemos la importancia de saber la Biblia. A lo mejor si usted no conociera la lectura de Job, usted a lo mejor diría que usted es la persona que más está sufriendo en el mundo. Realmente nadie le supera a Jesucristo. Yo creo que después de Jesucristo, Job, yo creo que será la persona que más ha sufrido en este mundo. Perdió hijos, perdió casa, propiedades, siervos, salud. Y lo único que tenía era esposa y no podía contar con ella. Sí. Pero Dios le dio hijos nuevos, pero no le dio otra esposa. La viva. La viva, si hubiese muerto a lo mejor pues. Sí. Pero Job no sabía que eso iba a suceder después, que Dios le iba a Sí, no, claro, eso le importa. Eso, lo que yo creo que hizo que Job sufriera más que yo creo que todos nosotros es que la historia no estaba escrita todavía de cómo iba a terminar. Job en su mente pudiera haberse preguntado, ¿y me quedaré así hasta que me muera? ¿O qué? Y Job le echó la culpa casi todo el tiempo a Dios cuando se dio cuenta que no era Dios, que era que el diablo había pedido que Dios le diera permiso para tocar a Job. Sí, no. Después, en los últimos capítulos, él se arrepiente de lo que había dicho y todo. Hasta sus amigos tuvieron que venir a ofrecer sacrificio, pero no me equivoco. Yo creo que lo que hizo fue cuestionar a Dios. Sí, Job hizo bien. Sí. No se halló pecado en él. Él lo que hizo fue que en un momento dado Se cansó. Retó a Dios y dijo, si él estuviera aquí, Les pondría mi causa. Yo les pondría mi causa y le preguntaría. ¿Sabes? Como Cuestionó ya Dios. dijo, pues como que se estaba cansado. cruzó el límite también, él cruzó esa línea Sí. donde él básicamente estaba diciendo que Dios no tenía derecho de permitir lo que él estaba sufriendo, porque él decía, si yo ayudo al pobre y ayudo al necesitado y ayudo al huérfano y esto y aquello, ¿entiendes? Y entonces pues él dice, ahora él quiere cuestionar a Dios. Y ahí vemos cómo se cumple la palabra que realmente no es justo. Porque sí podemos, la misma Biblia dice, ¿verdad?, que Job era hombre justo, en el sentido de que hacía obras justas, pero no era totalmente justo. ¿Verdad? Uno puede hacer obras que son justas, pero no podemos decir que somos justos.
porque no hay nadie bueno, ni nadie bueno. No, Se solamente... puede hacer mucho cuando está la ejecución, muchas cosas. Sí, entonces, como dijo el pastor, ya Job rayó ahí y básicamente le faltó el respeto a Dios como rey. O sea, y podemos decir quién es el barro para cuestionar al alfarero, ¿verdad? Pero qué bueno, ¿verdad? Eso es necesario porque él creció después de eso. Oh, no. Si ya Job era maduro, porque Job al principio del libro de Job ya él demuestra una madurez increíble. Definitivo, al final del libro de Job está aún más maduro todavía. Y vemos como la adversidad, ¿verdad? Como realmente todas esas pérdidas realmente conllevaron ganancia. Y no es porque simplemente Dios le repuso todo lo que había perdido físicamente al doble. Es por La confrontación que Dios le hizo que lo llevó a... Sí, le cerró la boca, a ¿verdad? reflexionar. Dios le cerró la boca a Job. En el último capítulo, Y vemos como lo más lindo de esto es esa relación con Dios, como Job maduró en su relación con Dios. De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven, ¿verdad? Eso significa que no necesariamente no pudo haber visto a Dios, ¿verdad? Pero lo que se refiere es esa Tenía una comprensión más amplia de Dios, y qué lindo, ¿verdad? Así que hermanos, en esta noche lo que podemos llevarnos de aquí es que la importancia, hermanos, de conocer de la Biblia, de estudiarla, cómo las riquezas que están en ella nos ayudan tanto en el enojo como en la tristeza, ¿verdad? Y cómo podemos descansar y confiar en que Dios es el mejor escritor. Y yo digo que Él tiene los mejores plots. Como para Dios no es nada imposible, ¿verdad? Y lo permite bajo su soberanía. Y sabemos que Dios es bueno, hermano, ¿verdad? Y podemos descansar en eso, amén. Una de las cosas que podemos ver en la parábola de la vid y los pámpanos es que el pámpano dice que Dios lo tiene que limpiar. Y se entiende que limpiar es el podarlo. O sea, hay cristianos que se siguen ampliando en sus horizontes y siguen adquiriendo y siguen aumentando en muchas áreas, pero entonces ya no están, aunque están en Cristo, pero es como si no estuvieran conectados en Cristo, porque si usted analiza la vid, cuando los pámpanos son muy grandes, muy largos, tienen muchas hojas. Sí, y poco fruto. Y poco fruto, porque la energía se tiene que ir en mantener las hojas. Exacto. Nosotros los cristianos, cuando empezamos a prosperar y echar hacia adelante, empezamos a gastar nuestras fuerzas en mantener nuestro estatus y dedicarle menos al Señor. Entonces el Señor tiene que empezar a cortar. Sí. No, y el problema es que muchas veces, y es la tendencia del ser humano, es no solamente mantener el estatus, sino mejorarlo. Constantemente buscar más y más y más y más. Y creo que nunca va a ser suficiente, ¿verdad? Así que el Señor a veces nos pone la línea. Y por eso es que yo no me siento contento cuando me voy a sentar a leer un libro que me diga, que supuestamente es cristiano, de cumplir tus sueños. Porque hermano, no es que nosotros no tengamos metas. Una cosa es tener metas, pero mi vida no es para cumplir mis sueños. Mi vida es para buscar la voluntad del Señor. Entonces, si yo me afano mucho, ¿sabes? Dios me lo puede permitir, está bien. Pues, si conseguí el trabajo ideal según mi propio criterio humano, pues amén, no hay nada malo con eso, ¿verdad? Si Dios nos ha prosperado, nos ha dado más dinero que a otros, pues amén. Pero esa no es la meta, ¿verdad? Y el día que haya una reducción o una amplitud de ese estado en donde yo me encuentre, se supone que no tiemble, ¿verdad? Porque el Señor está haciendo lo suyo. ¿Algún otro comentario? Estamos bien. Bueno, Señor, te damos gracias por una noche más de estudio bíblico de tu palabra, de tu preciosa palabra. Señor, ayúdanos a poder meditar en ella. Señor, que